el único que merece corona, el único que merece honor, al único que merece corona. Jesús, su nombre es Jesús, el único que merece corona, al único que merece honor, al único que merece corona. Jesús, su nombre es Jesús, más alto que los cielos, más bajo que las profundidades, más ancho que el mundo entero. Es tu nombre, oh Jesús. Y hoy tus hijos te adoramos, hoy te coronamos de gloria y honor. Hoy tus hijos reconocemos tu poder, sobre todo tú tienes el control. Más alto que los cielos, más bajo que las profundidades, más ancho que el mundo entero. Es tu nombre, oh Jesús. Y hoy tus hijos te adoramos, hoy te coronamos de gloria y honor. Hoy tus hijos reconocemos tu poder, sobre todo tú tienes el control, sobre todo tú tienes el control, sobre todo tú tienes el control. Hola, soy Gise del Centro Cristiano Renacer de Rawson Chubut y estamos para servirte, para orar por vos. La Biblia nos habla claramente de orar y de llevar nuestras cargas unos por otros. Así que te animo a que comentes este vivo o que nos dejes tu mensaje privado con tu petición. Queremos que sepas que Jesús te ama y que quiere restaurar todo en ti. Es tiempo de milagros. Te invito a que nos dejes tu me gusta en nuestra página de Facebook o Instagram para no perderte lo que el Señor quiere transmitir a tu vida. Bendiciones, amados. Es un gusto poder compartir con cada uno de ustedes en esta preciosa tarde del día jueves y realmente disfrutar la bendición del Señor en familia. Y quiero enviar un saludo personal a cada hogar que nos está viendo, con algunos hermanos de la congregación. Gracias a Dios podemos encontrarnos en algunos lugares, aquí especialmente en el templo, que estamos teniendo el ropero comunitario y también entrega de alimentos, gracias a la voluntad de algunos hermanos de poder
brindar y ofrendar 2 horas de su tiempo para estar o por la mañana o por la tarde, entre el lunes y el viernes, y estar atendiendo las necesidades de la comunidad. De paso, agradezco a todos aquellos que han ofrendado, que han donado en cuanto a ropa, en cuanto a bienes, y mucha gente está siendo atendida, mucha gente está asistiendo, y bueno, nos encontramos con algunos de esos hermanos y realmente bendigo sus vidas. También bendigo a aquel que por distintos motivos no puede venir, ya sea por la edad, por cuestiones personales, por atender la familia, pero sabemos que están a través de los medios viéndonos y en contactos. Así que reciban toda la bendición y todo el saludo de parte mía, de parte de mi esposa, la profeta Patricia, y de parte de toda la familia Puyol. Quiero invitarles a compartir una palabra en esta tarde acerca de la obra maravillosa del Señor que en estos tiempos se está manifestando de una manera muy similar a la época de los apóstoles en el libro de los Hechos. Y vamos a compartir un pasaje en el libro de Hechos capítulo 10. Yo quiero invitar, allí es un pasaje muy conocido y tiene que ver del encuentro con Pedro con una persona en particular. Dice así la palabra del Señor. Entonces había en Cesarea cierto varón cuyo nombre era Cornelio, un centurión del regimiento llamado Los Italianos, varón recto que reverenciaba a Dios con toda su familia y que hacía muchas buenas obras al pueblo y siempre buscaba de Dios. A las 3 de la tarde, éste vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le dijo, Cornelio, y él, mirándolo con temor, le dijo, ¿qué, Señor mío? Entonces el ángel le dijo, tus oraciones y tus buenas obras han subido como memorial ante Dios. Así que manda varones ahora a la ciudad de Jope y haz venir a Simón, llamado Pedro. He aquí que él se aloja en casa de Simón el curtidor, la cual está a la orilla del mar. Cuando el ángel que hablaba con él se fue, llamó a 2 de su servidumbre y a un soldado que estaba bajo sus órdenes y que reverenciaba a Dios, y habiéndole narrado todo cuanto había visto, los mandó a Jope. Interesante, la palabra de Dios comienza hablando acerca de un centurión, y para nosotros 2000 años después, leer acerca de un centurión, leer acerca de la compañía en la que estaba, no nos puede llegar a llamar tanto la atención como la profundidad que realmente tiene lo que nos está relatando el pasaje bíblico. La palabra de Dios nos dice en primer lugar que la persona en cuestión era un centurión. En aquella época, un centurión era una persona de mucho rango, de mucha capacidad, de un lugar importante en medio de la sociedad, en medio del Imperio Romano, en toda la extensión del imperio. En primer lugar, era un gobernante en un territorio que había sido conquistado por Roma. Ese gobernante tenía autoridad plena, es decir, era un representante del gobernador de Roma, un representante del César, un representante del Imperio Romano. Todo lo que ese hombre podía decidir y podía hacer, se le estaba permitido, y nadie que estuviera bajo la autoridad de ese hombre se le iba a imponer de alguna manera negativa a las órdenes que él daba. ¿Qué le estoy queriendo decir con esto? Si hoy tuviésemos que ver a esa persona en nuestra sociedad, casi podríamos decirle que tendría la autoridad de un presidente. De esta manera usted puede entender que así como si nosotros ciudadanos comunes quisiéramos ver y hablar con el presidente, obviamente hay demasiado protocolo, obviamente debería ser muy importante lo que nosotros tuviésemos que tratar como para pedir una audiencia, y no obstante tendríamos que estar esperando el tiempo. Yo quiero que usted entienda la posición de este hombre. Máxime cuando nos dice que este hombre estaba al frente de una compañía llamada
llamada la italiana. La italiana era la compañía más importante de todas las compañías que tenía el Imperio Romano. Esto nos da que el nivel de la persona que estaba a cargo de esa compañía no era un simple centurión, sino que era una persona que aún podía llegar a aspirar a ser el gobernante de Roma, a ocupar el cargo si el Senado decidía que ese centurión estuviese al frente una vez que el gobernante que estaba en ese momento dejaba de serlo. Esto era algo importante. No solamente era la compañía más importante, la importancia de esta compañía tenía que ver con el poderío que la misma tenía ante las batallas, ante la guerra. La palabra de Dios dice que este centurión, más allá de su cargo importante, más allá de la autoridad que tenía algo en particular. Al haber estado en contacto y en cercanía de Israel, se había compenetrado en el conocimiento del Dios que adoraba el pueblo de Israel. Y no solamente eso, sino que dice la palabra que este hombre tenía un corazón especial. Dos cosas: hacía oraciones continuamente al Dios del pueblo de Israel, y lo segundo, contribuía con sus bienes en beneficio de la religión del pueblo de Israel. Mire, lea conmigo. Dice que era un hombre recto, que reverenciaba a Dios con toda su familia y que hacía muchas buenas obras al pueblo y siempre buscaba de Dios. No solamente él, sino toda su familia buscaban de Dios y hacían buenas obras. Esto redundó en que este hombre en un momento a las 3 de la tarde, se nos relata ese horario porque nos está hablando de que el hombre estaba en la mitad del día y en la mitad del día se le apareció un ángel. ¿Por qué se le apareció este ángel? Porque el ángel fue la respuesta de Dios a las oraciones de este hombre y al corazón de este hombre para con el pueblo de Israel. ¿Qué te quiero decir en esta tarde de jueves? Especialmente en primer lugar, que no hay corazón que no esté dispuesto a buscar de Dios, que no esté dispuesto a favorecer al pueblo de Dios, que no obtenga respuesta de parte de Dios. Este hombre, más allá de su cargo, más allá de ser un gentil, la palabra nos dice que las oraciones de este hombre habían llegado delante del trono de Dios. ¿Qué te estoy diciendo en esta tarde? Que no hay ningún impedimento para ninguna persona, que si tu corazón es recto delante de Dios, que si tú estás buscando de Dios con toda sinceridad, con toda franqueza, tenés que tener la certeza de que tus oraciones están llegando delante del trono de Dios y de que la respuesta de Dios va a llegar. Esta palabra es certera. Mira, Dios le estaba diciendo a los discípulos a través de Jesucristo que ellos tenían que predicar el evangelio a toda criatura, comenzando por Jerusalén, siguiendo por Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero los apóstoles se habían quedado en Jerusalén y estaban predicando únicamente a los de Israel. Pero la palabra de Dios nos enseña en el libro de Hechos que Dios tiene que enviar una persecución, primeramente para que algunos de los seguidores de Cristo, no específicamente los apóstoles, pero sí, por ejemplo, los diáconos que estaban sirviendo la mesa, tuviesen que irse a las ciudades vecinas y a las ciudades de Samaria. Y nos encontramos a Felipe, que en medio de esa persecución salió de Jerusalén y se fue a instalar en Samaria y comenzó a predicar, y se llevó la sorpresa de que los samaritanos, que eran una nación mezclada entre judíos y gentiles, que los judíos los veían y los aborrecían y no querían tener nada con ellos, estos samaritanos estaban recibiendo la palabra con gozo, con alegría, se estaban encontrando con el Cristo de la gloria. Y ahora nos relata el pasaje en el libro de los Hechos que un centurión, un romano, un gentil, algo despreciable por el pueblo de Israel, los judíos varones oraban cada mañana a Dios y le agradecían a Dios de no haber nacido ni perro, ni mujer, ni gentil. Mire el lugar, el nivel donde lo ponían. Y los judíos pensaban que ellos eran los únicos merecedores del Dios de Israel, que ellos
tenían un privilegio especial por conocer al Dios vivo, al Dios santo, que las demás naciones, como eran naciones paganas, no podían tener el privilegio a menos que se judaizaran, es decir, a menos que ellos se circuncidaran y adoptaran toda la cultura judía, si no, no podían disfrutar del Dios que tenían. Pero el Señor viene para revertir las cosas y para decirle a los discípulos que ellos tienen que predicar el Evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. Y esto es lo que está pasando. Aunque los discípulos no habían salido totalmente a predicar el Evangelio, si ellos no lo hacían, mire, recuerde esto, dice que el Señor Jesucristo le dijo que si ellos se callaban, las piedras iban a hablar. Le estaban amonestando en la entrada triunfal a Jerusalén. Le dijeron los fariseos a Jesús que hiciera callar a la gente que lo estaba alabando, que lo estaba presentando, y Jesús le dice, si ellos se callan, las piedras van a hablar. Y de alguna manera lo mismo pasa con el Evangelio. Los discípulos estaban en Jerusalén, no se estaban extendiendo, entonces Dios tiene que enviar a un ángel, pero el ángel no va a hacer la tarea que le corresponde a los hijos de Dios hacer. El ángel se le apareció a este hombre, porque este hombre era un hombre recto, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que oraba a Dios y era un hombre que tenía favor con el pueblo escogido de Dios. Y por ese motivo Dios interrumpe en la vida de este hombre enviando un ángel, pero la palabra del ángel es para que este hombre envíe a buscar a uno de los discípulos del Señor, y el discípulo del Señor le iba a enseñar y le iba a decir todo lo que tenía que hacer. En primer lugar, mi amado hermano, todo aquel que está buscando con un corazón sincero, con un corazón franco, yo te digo en esta tarde que no vas a quedar sin respuesta. Si tu corazón está alineado a la voluntad de Dios, si tu corazón está alineado a los preceptos divinos, si tu corazón está alineado a los principios del reino, Dios está a tu favor. La respuesta de Dios viene en camino. No desesperes, tal vez se tarde, como cuando Daniel estaba orando y ayunando, buscando inquirir de Dios y dispuso su corazón a buscar de Dios. Dice la palabra que pasaron 21 días hasta que vino la respuesta, pero la respuesta a través de la boca del ángel era que algo se había opuesto para que la respuesta de Dios llegara. Tal vez te está tardando en llegar la respuesta de Dios, pero si tu corazón es correcto, si tu corazón es sincero, yo te digo que la respuesta de Dios va a llegar a su tiempo, que no desesperes. Tal vez te esté llegando al agua al cuello, tal vez los problemas te están invadiendo, tal vez los recursos ya estén llegando a su final, pero Dios nunca llega tarde. Dios llega siempre en el momento justo. Dios irrumpe en el momento donde ya las fuerzas humanas no pueden, donde ya las necesidades humanas no pueden suplir, donde ya la sabiduría humana se termina. Ese es el momento que Dios está esperando para sorprendernos, porque cuando Dios viene, viene también con milagros, con señales y prodigios, y ya voy a llegar a esa parte de la palabra. Pero dice que el ángel se le apareció, y no se le apareció como cualquier cosa, sino que dice específicamente que las oraciones de Cornelio habían llegado al cielo, y que las buenas obras que él tenía estaban siendo un memorial. ¿Qué significa un memorial? Que el Señor allí en su trono, en todo momento, miraba algo que estaba. Cuando nosotros los hombres erigimos un memorial, generalmente ponemos una piedra, ponemos algo de mármol, algo para recordar a la gesta o el hecho de algo que hizo alguna persona. Entonces cada vez que vamos allí podemos leer, esto fue levantado por tal y cual cosa, por fulano de tal que hizo tal y cual cosa, y está puesto como un memorial. Si usted entiende eso, yo puedo entender que Dios puso un memorial delante de su trono de las obras que Cornelio estaba haciendo. Qué lindo sería que tú y yo tengamos un memorial en el trono de Dios, ¿verdad? Que Dios cada vez que mire recuerde las buenas obras que nosotros estamos haciendo, y a través de recordar esas buenas obras envíe oportuno socorro para nuestras vidas, envíe palabra justa para nuestras vidas, envíe una revelación nueva y fresca, una unción nueva
nueva y fresca para nuestras vidas, porque nosotros nos levantamos. Obviamente Dios no se levanta, Dios no duerme, Dios no descansa, pero cada vez que nosotros nos levantamos y comenzamos el día, es un nuevo comenzar con Dios. Y qué importante es que al comenzar el día y dedicar nuestro corazón a Dios, Dios escuche nuestra oración y mira el memorial. Y al mirar el memorial y escuchar nuestras oraciones, suelte su palabra, suelte su bendición, envíe sus ángeles, haga enviar a sus enviados a nosotros para proveernos de lo que nosotros necesitamos. Esto es lo que el ángel estaba haciendo, y la palabra de Dios dice que el ángel le da una orden de decir: tienes que ir a buscar a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, que en este momento está en Jope. Estaba cerca, unos pocos kilómetros nada más, pero tenía que enviar a alguien. Qué importante, mi hermano, si el Señor te está hablando, que tú vayas a buscar a alguien que el Señor te diga, para que ese alguien te direccione. Dependemos de los padres espirituales, dependemos de personas que son como Pedro, apóstoles, son enviados. Hoy en este tiempo hay enviados de Dios para soltar una palabra que direcciona, una palabra que edifica, una palabra que alimenta. No te tienes que estar nutriendo de cualquier lado, no tienes que estar tomando de cualquier cosa, tienes que ver quiénes son los enviados que están cerca tuyo para ir a buscarlos, y que los enviados suelten una palabra de ministración a tu vida. Y este hombre dice que envió a 2 de sus criados y a un soldado que ese soldado tenía un corazón igual al de él, era un soldado que también tenía devoción por Dios. ¿Por qué no envió a cualquier soldado? Porque lo que él iba a hacer era algo que no podía ser entendida por una mente que no tuviera en el corazón de Dios. Vuelvo a recordarle, este hombre era la autoridad máxima, no se podía comprender. Una persona que no entendiera las cosas espirituales y especialmente las cosas divinas del Señor, no iba a entender, no le iba a caber que un centurión enviase a buscar a una persona para que esa persona le diga lo que tenga que hacer. Imagínense, esto sería tremendo, esto sería balmisto, esto sería un mal testimonio. Las voces correrían rápidas para decir: el centurión está buscando a un judío, a un súbdito, a un cualquiera, a un pescador. ¡Wow! Para que le diga qué hacer. Pero en el campo espiritual, mi amado hermano, no importa el rango que el enviado tenga humanamente, no importa el conocimiento mental, no importa la capacidad que tenga, si esa persona está ungida por Dios, lo que tiene viene de parte de Dios. No es la capacidad humana, sino la unción que Dios ha depositado en esa persona. Pedro era una persona con pocos estudios, era un simple pescador, era una persona común, era una persona más del pueblo, pero esa persona tenía una unción. Hacía poco tiempo el Espíritu de Dios lo había visitado, lo había llenado, y ese hombre que sin el Espíritu de Dios había negado a Cristo 3 veces, con el Espíritu de Dios dio su primer sermón, su primer mensaje de una manera tan profunda, de una manera tan contundente, que dice la palabra de Dios que 3,000 personas se entregaron al Señor por el mensaje de Pedro. No menosprecies a la persona por la naturaleza. Mira lo que tiene esa persona de Dios para ti. Y si Dios te pone en tu corazón esa persona, no la mires con tus ojos naturales. Mira lo que Dios tiene para ti a través de esa persona. Envía. Por eso este hombre centurión buscó específicamente un soldado que también amara a Dios y que pudiese entender lo que el centurión estaba viviendo. Ahora mire lo que pasa. Dice la palabra de Dios, es un poco largo para leer y no me quiero detener en eso. Dice la palabra de Dios que este hombre
mandó a buscar a Pedro. Y mientras tanto el relato nos sitúa en lo que estaba haciendo Pedro. A esa misma hora, dice la palabra de Dios, mientras el centurión a las 3 de la tarde estaba orando y estaba teniendo un encuentro con un ángel que se le apareció, Pedro también a esa misma hora en Jope había subido a la azotea de la casa donde se estaba hospedando para también orar. Es decir, estaban ocurriendo las mismas cosas en el mismo momento en dos lugares a kilómetros de distancia. Los dos se estaban conectando con Dios, los dos estaban teniendo una relación con Dios, a los dos se les estaba revelando el Señor de diferentes maneras. A Cornelio a través de un ángel y a Pedro a través de una visión. Y la palabra nos relata, si usted puede leerlo después en su casa, aleluya, que Pedro tiene una visión y en esa visión baja un lienzo y ese lienzo contenía una serie de animales que para el pueblo de Israel, según la ley, eran considerados impuros. Ellos no podían comer de esos animales. Estaba prohibido por ley comer de ciertas clases de animales. Y dice la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 10, que la primera vez que Pedro tiene la visión, también escucha una voz que le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro, conociendo de la ley, responde a esa voz humanamente y dice: no, porque nunca he comido una cosa inmunda, nunca he comido una cosa impura. Y dice la palabra de Dios que esto sucedió 3 veces y 3 veces Pedro dio la misma respuesta. Él tenía incorporada la ley. Lo que él no estaba entendiendo es que la visión era una cuestión espiritual y no una cuestión natural. A veces no nos damos cuenta y no podemos diferenciar, no podemos darnos cuenta que lo que Dios nos quiere hablar tiene una aplicación espiritual y no una aplicación natural. Pedro estaba respondiendo correctamente, pero en lo natural. Él era un hombre judío que, aunque había conocido al Señor, seguía la ley, respetaba la ley, quería honrar a Dios conforme a la ley y él no comía animales inmundos. Pero Pedro no se dio cuenta que lo que estaba viviendo tenía que ver con cosas espirituales. Usted y yo tenemos que aprender a separar las cosas. Si usted está viviendo una vida cristiana, si usted ha tenido un encuentro con el Señor, usted tiene que aprender a separar las cosas naturales de las cosas espirituales. Las cosas espirituales donde el Señor nos quiere hablar a través de sueños y a través de visiones, utiliza elementos de la naturaleza, pero son aplicaciones espirituales. No en mi clase enseñarle acerca de sueños y acerca de visiones. Tal vez en algún momento podamos verlo y dar una clase a través de esto. Pero usted tiene que entender que lo que el Señor utiliza son simbologías. Por eso la voz que Dios le dice a Pedro, le dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Y no estaba hablando Dios acerca de los animales naturales, sino acerca de la actitud que tenía que tener Pedro con respecto a las personas. Aquellas personas que hasta ese momento para el pueblo de Israel eran inmerecedoras, no es que fueran inmundas, sino que eran inmerecedoras del Dios que ellos tenían. A partir de Cristo, a partir de la obra de Cristo, esas personas pasaban a ser merecedoras de la gracia, porque la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo murió una sola vez por todos y para todo. Esto quiere decir que la salvación es para todo aquel. Por eso la palabra de Dios dice: y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Por eso también te hablo a ti. Si es la primera vez que estás viendo una prédica, si es la primera vez que estás conectándote con un ministro de Dios y no conoces al Señor, te digo que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Tal vez te estés diciendo: bueno, pero hay que reunir cierta
ciertas condiciones. Bueno, pero hay que hacer ciertas cosas. Bueno, pero yo tendría que dejar de lado ciertas cosas que hago. No, mi querido amigo, yo te digo en esta tarde que no se trata de primero dejar de hacer, dejar de ser y cambiar, de cambiar. No, no es eso lo primero. Lo primero es invocar el nombre de Dios. Si tú tienes un corazón sensible, si tú tienes un corazón hambriento de Dios, tú tienes la oportunidad en esta misma tarde de invocar el nombre del Señor y ser salvo por medio de la sangre del Cordero, por medio de la gracia del Cordero. Esto es tremendo, porque no es lo que tú y yo hagamos o dejemos de hacer, hagamos o dejemos de ser para agradar a Dios y para alcanzar salvación, sino que primero tenemos que buscarlo, primero tenemos que invocarlo, y luego cuando la gracia de Dios nos inunda, es Dios el que hace la obra de cambio en nosotros. Él es el que conoce profundamente, Él sabe mejor que nosotros qué tenemos que dejar de hacer y qué tenemos que dejar de ser. La religión, lamentablemente, ha puesto estándares y ha impuesto a la sociedad que para ser cristiano hay que hacer tal y cual cosa, hay que ser de tal y cual forma, hay que vestirse de tal y cual manera, hay que hablar de tal y cual lenguaje. Yo te quiero hablar en esta tarde que eso es mera religión y no tiene nada que ver con el Cristo de la gloria, no tiene nada que ver. Lo que Cristo está buscando es un corazón sincero, es un corazón humilde, es un corazón hambriento, y a esos el Señor no los deja solos, a esos el Señor se les aparece. Oh santo Dios, en el nombre de Cristo Jesús, yo sé que en este tiempo de cuarentena los medios a través de las redes sociales están siendo los elementos que están llegando a miles de personas. Por eso aprovecho en esta tarde para hablarle a aquellos que han sido dejados, que han sido tratados aún como inmundos por la sociedad. Le hablo específicamente porque esta es la palabra que el Señor puso en mi vida y en mi corazón en este día. Hablarles a aquellos que se sienten inmundos, no por ser inmundos, sino que porque se visten de una manera, porque gesticulan de una manera, porque tienen ciertos hábitos, porque tienen ciertas costumbres, porque tienen ciertas amistades, son dejados de lado por el resto de la sociedad y son tratados como inmundos, como parias. Pero en el nombre de Cristo Jesús, hoy te digo que así como el Señor le habló a Pedro, así hoy el Señor habla y dice: no llamemos inmundo a lo que el Señor ha limpiado, en el nombre de Cristo Jesús. Y si tú eres un cristiano y si tú eres un seguidor de Cristo, mira a tu casa, mira a tus vecinos, mira a tus compañeros, mira a aquellos, porque Dios te va a mostrar cuáles están buscando genuinamente de Dios y te va a enviar o va a traerte a alguien a buscarte para que tú vayas y le lleves la palabra. No mires con tus ojos naturales, deja de lado tus prejuicios y obedece la voz y el mandato de Dios, porque este es el tiempo de salvación. Dios se está manifestando de una manera sobrenatural, de una manera que nunca lo vimos en la historia de la cristiandad. Dios está tocando corazones. Mire, yo los veo cuando he estado aquí con el ropero y con los alimentos, gente que viene y gente que dice: ¿y cuándo va a haber reuniones? ¿Y cuándo podemos venir a los cultos? Está desesperada la gente, mi amigo, está tan desesperada. Hoy mismo tuve que decirle a una persona: no, todavía no tenemos permiso para tener reuniones, porque él ya quería venir, nos preguntó qué días tienen reuniones. Esto es tremendo, hermano. La gracia de Dios se está derramando. ¿Sabe por qué? Porque especialmente aquellos que la sociedad los ha hecho sentir inmundos, eso es lo que Dios está buscando en este tiempo, porque Dios está mirando corazones sinceros, porque Dios está mirando corazones dadivosos,
dadivoso. No te preocupes por cambiar nada. Si algo hay que cambiar, Dios se va a ocupar de hacerlo en su momento justo. No sé si será mañana, el año que viene o dentro de 10 años, pero preocúpate por estar en intimidad con Dios. Preocúpate por hallar salvación. Preocúpate por tener hambre de Dios. Preocúpate por estar alineado con la palabra de Dios y Dios se va a manifestar. Dios se va a glorificar. Y esto es lo que Dios le dice a Pedro. Pedro, lo que yo limpié, no lo llames tú inmundo. Iglesia, lo que Dios limpió con la sangre del Cordero, no lo llames inmundo. Iglesia, fuiste llamada para manifestar el amor de Dios. Iglesia, fuiste llamada para anunciar las buenas nuevas. Iglesia, no te encierres en una mera religión. No te encierres en tus cultos y en tus reuniones y en tus formas para las reuniones. Iglesia, Dios cerró en este tiempo los templos para que tú abras tu casa como una casa de oración y como un faro que alumbra la necesidad de tu prójimo. Iglesia, Dios cerró los templos para que no sigamos en la hipocresía de los cultos y las reuniones y ver cómo entra la gente vestida y ver cómo adora la gente y ver cómo se comporta la gente. No, porque Dios quiere, iglesia, que tú comiences a mirar lo que Dios está dispuesto a limpiar con la sangre del Cordero. No lo llames inmundo en el nombre de Cristo Jesús. Mire lo que dice un poquito más adelante. Santo, aleluya. Permítame leerle aquí. Versículo 17 del capítulo 10. Estando Simón todavía sorprendido dentro de sí, meditando qué significaba, mire, entienda bien, qué significaba la visión que había tenido. ¿Va? ¿Se da cuenta? Él está viendo que respondió las 3 veces de manera natural, pero después que fue el lienzo levantado la 3ª vez y se terminó la visión, Pedro se quedó con la duda y dijo, bueno, si tuve esta visión, para algo es, y estaba meditando. Dice, llegaron los hombres que Cornelio había mandado, y después de haber preguntado por la casa donde se hospedaba Simón, llegaron y se presentaron en la entrada del patio, y llamaron y preguntaron, ¿aquí se hospeda Simón, el que es llamado Pedro? Estando Simón meditando en la visión, el Espíritu le dijo a Simón, he aquí te buscan 3 hombres, levántate pues, desciende y ve con ellos sin vacilar, porque yo los he mandado. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué hermosa es esa conexión de Pedro con el Espíritu de Dios! Esa sensibilidad a la voz de Dios. Dios le da un mandato y le dice, no dudes, no vaciles, porque yo te envié esas 3 personas para que te vengan a buscar, porque tengo trabajo para ti. Iglesia, hay trabajo para ti en el nombre de Cristo Jesús. Entonces Simón, descendiendo a los hombres, le dijo, yo soy el que ustedes buscan. ¿Cuál es la causa por la que han venido? Ellos le dijeron, a un varón llamado Cornelio, centurión recto y temeroso de Dios, y de quien testifica todo el pueblo judío, se le ha dicho en visión mediante un santo ángel, que mandara para llevarte a su casa, para escuchar palabra tuya. Aleluya. Entonces Simón, haciéndolos entrar, los recibió donde se alojaba, y al siguiente día se levantó y fue con ellos, y lo acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Versículo 24. Al día siguiente entraron en Cesarea, y Cornelio los esperaba, reunido con todos sus familiares y también amigos íntimos que él tenía. Qué precioso este hombre, mire ese corazón, no tenía un corazón ambicioso. Si él iba a recibir instrucciones de todo lo que tenía que hacer de parte de Dios, él no se iba a quedar con esas instrucciones únicamente para él. Él reunió a toda la familia. Mire, a veces estamos preocupados por hacer evangelismo y cómo le hablo y cómo esto y cómo aquello, y resulta que el Señor ya tiene todo resuelto a través
través de Cornelio se juntó mucha gente para que Pedro predique el Evangelio. Si tú estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios, Dios te va a poner la gente, Dios te va a traer la gente, Dios te va a juntar la gente. Recuérdate de lo que te dije el otro día en la prédica. Si tú te ocupas primeramente del reino de Dios, todo lo demás va a venir por añadidura. A veces estamos desenfocados, estamos ocupados por las preocupaciones naturales de nuestra mente y de la vida cotidiana, menos que del reino de Dios. Pero si tú te ocupas del reino de Dios, Dios dispone todas las cosas para que la tarea no sea una carga pesada, sino por el contrario, tú disfrutes. Mire, yo me imagino a Pedro llegando a la casa de Cornelio y no se encontró únicamente con aquel a quien se le había aparecido el ángel, sino que se encontró con una multitud. La casa estaba llena para escuchar lo que Pedro tenía para decir. No sé si a Pedro le temblaron las piernitas o se preguntó, wow, ¿y ahora qué digo? No nos dice eso la palabra. No sé si Pedro era muy arrojado o muy temeroso, pero lo cierto es que Pedro tenía una hermosa oportunidad de predicar la palabra del Señor. Versículo 25, y cuando Simón entraba, Cornelio salió a su encuentro y postrándose adoró ante sus pies. Pero Simón levantándolo le dijo, levántate, yo también soy hombre. Y mientras hablaba con él, entró y encontró a muchos que habían ido allí. Y les dijo, ustedes saben que no le es permitido a un varón judío asociarse con ningún extranjero por no ser de su propio linaje. ¡Wow! Esto es tremendo. Pedro les está diciendo, les está abriendo su corazón y les está diciendo, ustedes saben que yo no debería estar en este lugar. Pero a mí, dice, Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame impuro el mundo. ¡Wow! Se alumbró Pedro, entendió la visión, qué bueno, ¿no? Pedro iba meditando durante el viaje, si me mandaron a llamar, qué raro que me mandó a llamar un general de una compañía tan importante, ¿para qué querrá? Y ahí Pedro debe haber entendido, esto era la visión. A veces no entendemos en el momento exacto, pero si estamos dispuestos a obedecer a Dios, entenderemos luego lo que Dios nos había hablado y no entendíamos. Mira, Dios no está buscando que nosotros entendamos todo, que nosotros comprendamos todo. Dios lo que está buscando es un corazón obediente. Si tu corazón es obediente al mandato de Dios, no te preocupes si lo entiendes o no lo entiendes. A su tiempo lo entenderás. El Señor Jesucristo también le dijo a los discípulos lo mismo. Lo que yo estoy hablando a ustedes ahora no lo entienden, pero en su momento lo van a entender. Y luego nos encontramos con relatos donde los discípulos dicen, ahí entendieron lo que el Señor les había dicho. Entonces no se trata de obedecer al Señor entendiéndolo todo. Algunos están esperando entenderlo todo para recién obedecer y actuar. No, mi hermano, estás totalmente equivocado, estás descentrado. Lo que tú tienes que centrarte es en hacer la voluntad de Dios. Lo entiendas o no lo entiendas. Cuando tú camines en la voluntad de Dios, a su tiempo te va a ser revelado lo que todavía no entiendes. Y esto es lo que Pedro está diciendo. Oh santo Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Pero a mí Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame impuro o inmundo. Por esta causa vine con gusto al enviar ustedes por mí. Pero ahora les pregunto, ¿por qué han enviado por mí? ¡Wow! Cornelio le dijo, mira, han pasado 4 días desde que ayuno, y a las 3 de la tarde, al estar orando en mi casa, se puso ante mí un varón con vestiduras resplandecientes, y me dijo, Cornelio, tu oración ha sido escuchada, y tus obras de caridad han sido recordadas ante Dios. Por tanto, envía a la ciudad de Jope, y haz venir a Simón, el que es llamado Pedro. He aquí, él se aloja en la casa de Simón el curtidor, la cual está a la orilla del mar, y él vendrá y hablará contigo, de modo que inmediato envié por ti. Y tú hiciste bien en venir, y he aquí que todos nosotros estamos ante ti y queremos escuchar todo lo que te ha sido ordenado de parte de Dios. Entonces Simón, abriendo la boca, dijo,
Verdaderamente entiendo que Dios no hace acepción de personas. Te estoy hablando a ti que te sientes dejada de lado. Yo te digo, Dios no hace acepción de personas. Tal vez el hombre haga acepción de personas, tal vez esté sufriendo bullying, tal vez esté sintiendo rechazo, tal vez esté siendo perseguido por diferentes motivos, pero yo te digo en esta tarde, Dios no hace acepción de personas. No tengas temor de buscarlo, no tengas temor de estar con Él. Aleluya. Sino que en todas las naciones, el que lo reverencia y practica la justicia es agradable delante de Él. Me llevaría mucho tiempo hablar de la justicia y hay algunas personas que hablan mucho mejor que yo, pero usted puede buscar acerca de lo que es hacer justicia. Porque esta es la palabra que envió a los hijos de Israel, anunciándole paz, tranquilidad, por medio de Jesucristo. Él es el Señor de todos. Y ustedes también conocen respecto a lo que aconteció en toda Judea, empezando desde Galilea, después del bautismo que proclamó Juan. Acerca de Jesús de Nazaret, a quien Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Él es quien anduvo sanando a los oprimidos por el maligno, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que realizó en toda la región de Judea y de Jerusalén. A este mismo los judíos lo clavaron en una cruz, dándole muerte. A él Dios lo resucitó al tercer día y le concedió ser visto manifiestamente. Pero no al pueblo entero, sino a nosotros, a los que fuimos elegidos por Dios, para que le fuéramos testigos que comimos y bebimos con Él después de su resurrección entre los muertos. Y nos ordenó predicar y testificar al pueblo que éste es el que ha sido designado por Dios como juez de vivos y muertos. Y respecto a Él, todos los profetas testifican que todos los que crean en su nombre recibirán el perdón de los pecados. Y para terminar, mire esto, versículo 44. Sucedió que estando Simón hablando estas palabras, el Espíritu Santo se posó sobre todos los que escuchaban la palabra, por lo cual estaban maravillados y asombrados los hermanos de la circuncisión que habían venido con él, pues el don del Espíritu Santo también se derramaba sobre los gentiles, porque los escuchaban exaltar a Dios, hablando en diversas lenguas. Entonces dijo Simón: ¿puede acaso alguien negar el agua para que no sean bautizados estos, que aquí han recibido el Espíritu Santo al igual que nosotros? Enseguida les mandó que se bautizaran en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y le rogaron que permaneciera con ellos algunos días más. ¡Wow! Tremendo, una cuestión inversa. Nosotros, la mayoría de los cristianos, hemos creído, primeramente nos hemos bautizado y luego hemos recibido el Espíritu Santo. Pero aquí ocurrió algo diferente. Dice la palabra de Dios que mientras estos hombres estaban escuchando la prédica de Pedro, mientras Pedro les estaba hablando acerca del Señor Jesucristo, acerca de lo que le habían hecho con el Señor Jesucristo, acerca de que Cristo había resucitado y acerca de que Dios había establecido que a través de esa obra preciosa de Cristo había salvación para todas las personas, estos hombres recibieron el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino porque ellos tenían su corazón abierto. Y yo te digo ahora que si tu corazón está abierto, si tu corazón está sensible, si tus obras están siendo rectas, mientras yo te estoy hablando, el Espíritu Santo está visitando tu corazón, el Espíritu Santo está visitando tu vida, el Espíritu Santo está visitando tu casa y algo grande se está derramando en esta hora y algunos hasta van a hablar en lenguas en el nombre de Cristo Jesús. Ahora oro para que tú recibas el don del Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Te estoy trayendo salvación. Aquellos que se han sentido
sentido como inmundos, pero hoy están atentos a la voz de Dios, con hambre de Dios. Reciban el Espíritu de Dios en el nombre de Cristo Jesús, y algo va a suceder en tu vida, y luego serás bautizado y serás puesto con los santos en gloria con Cristo. Aleluya. Oh, bendito Rey, qué obra tremenda. Esto es lo que está aconteciendo en estos últimos tiempos. Esto es lo que Dios quiere manifestar en estos últimos tiempos. Por eso, iglesia, está atenta, porque el Señor te está llamando desde el mayor hasta el menor, desde el más preparado hasta el más nuevito, en el nombre de Cristo Jesús. O sea, todo aquel que esté dispuesto a servir al Señor, póngase en este tiempo de cuarentena. Estamos teniendo una intimidad especial con Dios y unas prédicas especiales. Este es tu tiempo de salir a ser el embajador que Cristo estuvo preparando. No importa qué tan capacitado estás, no importa cuántas cosas entiendas, si tú estás dispuesto a oír la voz de Dios y a ponerla por obra, ve detrás de aquel que te ha enviado el Señor para buscarte, y anúnciale la palabra a todo aquel que esté en ese lugar. Anuncia la palabra y Dios se va a manifestar. No te preocupes por decir muchas cosas bonitas ni muchas cosas muy profundas. Tan solamente di cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo, y verás que el Señor se encargará a través de la obra que hizo en tu vida. Cuando tú te animes a hablar, cuando tú te animes a proclamar, el Señor tomará esas palabras y enviará su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo será derramado sobre todo aquel que está escuchando atentamente y tiene sensibilidad espiritual y hambre de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Esto vamos a ver cuando esto pase, cuando esto termine, cuando nos habiliten a tener reuniones y comencemos a anunciar. Nos vamos a sorprender de las personas que llegarán, porque el Señor estuvo haciendo una obra a través de todos los que nos hemos animado a proclamar y declarar el Evangelio a través de las redes, a través de los teléfonos. Si tú no tienes redes, si tú no utilizas Facebook, si tú te da vergüenza por ahí salir en una cámara, no hace falta, mi amado, que seas un ministro, que seas un predicador, un evangelista, un apóstol, un profeta, un pastor, un maestro. Tal vez eres un simple miembro que hace 2 meses llegó a los pies del Señor, y no te animas ni siquiera a salir por Facebook, pero yo te animo, aunque sea, toma el WhatsApp y escríbeles a tus contactos, dile que estás orando por ellos, dile que Dios los ama, dile que en este tiempo de dificultad dejen de mirar al hombre, dejen de mirar al sistema, dejen de esperar ayuda del sistema y pongan sus miradas, sus ojos en el Señor, en el Eterno, y que tú estás orando, y si oran contigo, el Señor se va a manifestar y les va a atender en todas sus necesidades, y vas a ver cosas tremendas. Yo te animo como profeta de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, a que te actives, porque el Señor está buscando obreros obedientes. Oh Santo, en el nombre de Cristo Jesús, recibe esta palabra. Quiero orar contigo antes de terminar. Allí en el lugar donde estás, si tú estás por primera vez escuchando un mensaje, si tú es la primera vez que te relacionas con gente cristiana, con el Evangelio, si tú estabas retrocedido y dejaste de congregar durante mucho tiempo, yo quiero que cierres tus ojos en ese lugar donde estás y ores conmigo. Padre Todopoderoso, venimos delante de tu presencia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Tenemos hambre de ti. Ven y visítanos en esta hora. Queremos reconciliarnos contigo. Queremos, Señor, tener tu compañía. Tú no haces acepción de personas. Ven y llena nuestra vida, Señor. Indícanos y enséñanos lo que debemos hacer, cómo debemos vivir, cómo debemos ser, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Pero llena primeramente ese vacío que hay en nuestro ser, que ninguna cosa de este mundo lo ha podido llenar, Señor. A veces hemos tenido momentos de alegría, momentos de disfrute, momentos de compañía, pero cuando volvemos a estar solos, ese vacío vuelve a estar presente y no hay nada que lo llene, porque ese vacío eres tú, Señor, que un día en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, Señor, ese vacío se creó,
ese silencio de la relación entre el hombre y Dios quedó trunco, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy vuelve a llenarlo, hoy vuelve a tener intimidad con nosotros. Te pedimos perdón, Señor, si en algo hemos pecado. Te pedimos perdón por nuestras faltas. Hoy nos reconciliamos contigo, Señor. Yo oro por esas personas, por mis hermanos. Bendigo sus vidas, Señor. Abre pronto las puertas de los templos para que ellos puedan congregarse o con nosotros o en cualquier lugar, pero puedan tener, Señor, la ministración de tu palabra personalmente, la oración personal, la imposición de las manos personalmente, en el nombre de Cristo Jesús. Y le hablo ahora a todo creyente, a todo cristiano que pueda orar conmigo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Así como tú, oh Dios, te le apareciste a Pedro a través de visión y le encomendaste una tarea, hoy disponemos nuestro corazón, Señor. Háblanos, revélate a nosotros, encuentra en nosotros un corazón y una mente dispuestas para hacer tu voluntad e ir, Señor, a donde tú quieres enviarnos para llevar salvación, para llevar liberación, para llevar sanidad, para llevar ministración, Padre Todopoderoso. Que no tengamos en poco nuestra vida, si sabemos, no sabemos, si sabemos hablar. Hoy, Señor, estoy aquí delante de esta cámara. Tú conoces mi timidez, tú conoces, Padre mío, mi corazón. Tú conoces, Señor, que a veces ni siquiera sé qué voy a decir, pero me dispongo a hacer tu voluntad y tú pones palabra en mi boca, Señor, para ser soltada. Así también, Padre, oro por mis hermanos que no se animan, que en el nombre de Cristo Jesús nos pongamos en tu mano para dar a conocer las buenas nuevas de esperanza, porque viene un tiempo de gloria, viene un tiempo tremendo, viene algo impresionante en el mover de Dios que nos va a sorprender en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre Todopoderoso. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi amado. Y espero encontrarnos en la próxima reunión que vamos a tener a través de las redes el domingo a las 5 de la tarde. Cualquier cosa te animo a que te contacte con nosotros. Puedes escribirnos a través del Facebook, puedes enviarnos un mensaje a través de WhatsApp. Allí están los números que van a aparecer en pantalla. Yo te animo a que tomes contacto si todavía no nos conocemos. Quisiera contactarme, aunque sea por teléfono, contigo y poder tener una oración y poder bendecir tu vida. Nos vemos en la próxima.